En los años 80 el comic book y su industria estaba en ebullición. Los lectores, cada vez más adultos y exigentes, clamaban en las convenciones por historias más adultas, épicas y explosivas, y Marvel Comics Group era juez, jurado y verdugo en cuanto a la producción de bestsellers. Mientras tanto, en Warner Communications se seguían preguntando si esa empresa que habían adquirido hacía unos años, DC Comics, todavía era rentable como editorial de cómics. DC sobrevivía a base de películas, series y productos de sus personajes más icónicos, mientras en su redacción aún estaban convencidos de poder cambiar la industria del cómic. En la casa de Superman poco a poco empezaron a resurgir apoyados en dos hechos que consideramos clave. Uno de estos fue la reestructuración de casi todo su universo luego de las crisis en Tierras Infinitas, que permitía a autores como John Byrne, George Pérez, Frank Miller o John Mark de Matteis trabajar en historias ya no más adultas, sino diferenciadoras. La otra tesitura no era más que la llegada de guionistas ingleses a la industria norteamericana, concretamente a las oficinas de DC. Este movimiento, bautizado como la invasión británica, logró que la editorial se fuera alejando del estigma infantil que llevaba arrastrando desde los 60, narrando y dibujando historias que revolucionaron las anquilosadas mentes de los lectores americanos. Estas cabeceras más sofisticadas contaron con un inmenso boca a boca a sus espaldas, mas tristemente entre ellas no encontraremos un éxito masivo que por fin destronase a la titánica casa de las ideas y licencias que era Marvel. Quizá fuera por lo extraño de sus argumentos, lo rupturista de sus dibujos o el alejamiento de los cánones del momento lo que hizo causar extrañeza en el gran público del cómic. Sin embargo, estos pinchazos a pequeña escala fueron levantando ladrillo a ladrillo la historia que a partir de los años 90 habría de construir Vértigo, el sello editorial fracasado que triunfó. Pero antes de empezar con el vídeo, si te gustaría comenzar a leer historias de Vértigo, no podrías haber llegado en mejor momento, puesto que en Generación X se encontrarás el mayor desembarco de esta editorial que hayamos conocido en España. Podrás comenzar con Hellblazer a través de la biblioteca John Constantine, pero si te va más lo asombroso, Animal Man y La Cosa del Pantano te darán la bienvenida con estos recopilatorios que prometen condensar algunas de las historias más épicas del momento. Todo ello en la web de Generación X, con un generoso 5% de descuento. Como veníamos diciendo, a mediados de los 80 muchos autores ingleses estaban desembarcando en DC, pero ¿por qué concretamente en esa editorial? La respuesta está en uno de los primeros, Brian Bolland. Bolland había llegado por casualidad al mercado norteamericano luego de su reconocimiento en Reino Unido por la revista 2000 AD, siendo su primer trabajo la portada del Green Lantern número 127 de 1980. Los editores se interesaron por la pulcritud de su trabajo, así que en años sucesivos le encargaron varias portadas e historias cortas en números especiales, al comprobar que imprimir su estilo en series como Justice League of America o Batman repercutía positivamente en las ventas. La comunicación había avanzado lo suficiente para asegurar envíos postales seguros a través del Océano Atlántico, así que Jenette Kahn, presidenta de DC, mandó buscar promesas británicas dispuestas a colaborar en el mercado norteamericano. Tímidamente, autores como Dave Gibbons, Alan Moore, Jamie Delano, Neil Gaiman o Grant Morrison comenzaron a aportar sus ideas y formas para series de todo tipo, series que comenzaron a acaparar adeptos y remontar ventas que se convirtieron en pequeños éxitos que consolidaron a estos autores británicos dentro del organigrama de la industria. Aunque no podemos afirmar con rotundidad que estas obras fueran una indudable victoria en DC, para el público generalista no era más que una sorpresiva novedad, aportando entre sus páginas nuevas posibilidades narrativas y gráficas. Sin embargo, La Cosa del Pantano, Animal Man, V de Vendetta o The Sandman calaron en un público que comenzó a reivindicar el cómic como arte, atrayendo premios y un interés por conocer estas historias que, para satisfacer la demanda de curiosos, comenzaban a ser editadas en un nuevo formato, el recopilatorio en tapa blanda, con un papel de calidad superior y un precio de no menos de $10. Y es gracias a aquellas reediciones que mejoraron exponencialmente la calidad y experiencia de lectura original al poder entender la obra como un todo, que desde DC pudieron atisbar una forma diferente de entender el mercado del cómic, que por fin comenzaba a dar ingresos de forma mucho más directa y contundente. De esta tendencia se percató la editora Karen Berger, encargada de Swamp Thing luego de la marcha de Alan Moore. Berger sugirió a Jenette Kahn el crear una línea paralela a la editorial, que produjera historias para el mercado directo.
con un enfoque totalmente adulto y que se desligara de los cánones del momento. La respuesta fue afirmativa, y la estrategia de esta nueva línea, bautizada como Vértigo, fue el adoptar títulos serializados que desde sus orígenes habían mostrado una querencia por temáticas alternativas, maduras y que tan difícilmente eran clasificables dentro de lo superheroico. Animal Man, escrita de forma brillante por un joven y ya destacable Grant Morrison, nos contaba la historia de un superhéroe activista por los animales, que además tenía la habilidad de adoptar dones procedentes de la fauna, lidiando por el camino con numerosas problemáticas heredadas de su matrimonio y desempleo, rompiendo de paso la cuarta pared en historias que tratan de enmendar los agujeros narrativos que habían quedado tras las crisis en Tierras Infinitas. Quizá esta serie sea la más próxima al universo DC, puesto que el protagonista, Buddy Baker, acabaría siendo un miembro de la Liga de la Justicia Internacional, conociendo por el camino a varios héroes de la DC de aquel momento y enfrentando a villanos clásicos como el Amo de los Espejos o el Psicopirata, uno de los pocos personajes que recordaban el universo pre-crisis. Por otro lado, tenemos a un peso pesado, The Sandman, una revolución en sí misma, tanto por su dibujo, obra de Sam Kieth, como por su historia, del ahora célebre Neil Gaiman. Esta nos contaba las desgracias de Morfeo, la encarnación de los sueños. Traído por error a este mundo, pues el ocultista Roderick Borges trataba de encarcelar a la muerte para alcanzar la inmortalidad, deberá volver ahora al suyo recuperando antes los 3 objetos que liberan su poder, enfrentándose por el camino a decenas de pesadillas surgidas durante el tiempo que estuvo cautivo. En su periplo, Morfeo se topa con investigadores del misterio como John Constantine, o se convierte en el responsable directo de la aparición de héroes DC como el Sandman de Wesley Dodds o el segundo Sandman creado por Simon y Kirby en el año 74, presentando a este último con unas geniales referencias al legendario Little Nemo in Slumberland de Winsor McCay. Estas dos obras, una por el lado superheroico y otra por el esotérico, tienen bastantes puntos de encuentro con otras contemporáneas como The Doom Patrol de Grant Morrison o el Hellblazer de Jamie Delano, que sumadas a series venidas del mercado británico como fueron V de Vendetta de Alan Moore y David Joy o antiguas cabeceras de terror de la DC setentera como La Cosa del Pantano de Len Wein y Bernie Wrightson, conformaron un crisol de títulos que empezaron a prescindir del Comics Code, mostrar en sus portadas el aviso de recomendado para lectores adultos y el flamante logotipo de Vértigo, que opacaba al propio de DC. Estamos en los años 90 y aunque el cómic poco a poco se acerca a una explosiva sexualidad y un contenido mucho más violento, lo que alejaba a estas cabeceras superheroicas de las de Vértigo quizá era la falta de madurez de los argumentos. Porque sí, aunque los cómics estaban mostrando situaciones cada vez más alejadas de la infancia, estas eran superficiales. Vértigo, por su parte, contaba con una profundidad narrativa que pudo verse en series como Predicador o el efímero nuevo acercamiento a House of Secrets, ahondando mucho más en la psique y problemáticas de unos personajes que ni mucho menos eran perfectos o un ejemplo a seguir, y que vivían en un mundo hipermercantilizado que criticaba las cercanas políticas de algunos mandatarios conservadores. Vértigo también fue una gran manera de revitalizar títulos o personajes que nunca tuvieron una gran acogida en DC, amplificando temáticas que ya aparecían en los lejanos años 60. Es por ello que Shade de Changing Man se convirtió en una locura psicodélica que nada tenía que ver con su primera encarnación de Ceita. Todas estas series, aún con el sello Vértigo, seguían sin ser un grandísimo éxito durante su publicación, normalmente limitada, pero siguieron adelante debido a la confianza que Berger tenía en unas propuestas que, a futuro, se convirtieron en algunas de las más recordadas de aquella época oscura para el comic book. Nos es complicado cerrar la historia de Vértigo, puesto que a fechas de grabación de este vídeo, el sello sigue existiendo. Es cierto que en 2020 mutó para convertirse en Black Label, un curioso experimento que trataba de juntar historias independientes a la par que publicaba argumentos unidos al universo superheroico, creando un sinsentido que no ha durado más de 5 años, debido a la nula o escasa diferenciación entre cabeceras destinadas expresamente al público adulto con acercamientos alternativos a personajes clásicos de DC. Vértigo ha vuelto en 2025, compartiendo existencia con esta Black Label, pero diferenciando historias de supers y no supers. Durante los 90 fue un atrevido experimento de una DC que comenzó a atisbar el futuro del cómic. Justo antes de que el medio comenzase a cambiar radicalmente, se acercaba la época de los ejemplares millonarios, de las portadas alternativas, de la especulación desatada, del color y métodos digitales, y posiblemente también del fin del comic book como medio de masas. Y en toda esta vorágine, unos cuantos autores y editores, con Karen Berger al frente, supieron parar, reflexionar sobre la producción del momento y optar por contar historias que, alejadas del éxito comercial, fueran atemporales y ajenas a personajes con un decalustro de existencia a sus espaldas. Porque a día de hoy, historias como V de Vendetta, La Cosa del Pantano, The Sandman, Animal Man
o incluso Watchmen son historias que siguen copando rankings de popularidad y curiosamente de ventas, presentando reediciones año a año. Historias que en su día nos hicieron vislumbrar el futuro del cómic, quizá de la novela gráfica. Historias que hoy son legendarias y que fueron publicadas de forma excepcional, por autores excepcionales y con premisas arriesgadas y ante todo desligadas a la tendencia del momento.